El general de división Luis Fernando García recibió el reporte más impactante de su carrera militar. Relámpago, un pastor alemán entrenado para matar en operaciones antinarcóticos, había salvado 560 vidas civiles en misiones de rescate después de retirarse del ejército. Cuando los generales investigaron los archivos, encontraron algo extraordinario. El mismo perro que había sido entrenado para neutralizar amenazas humanas, ahora arriesgaba su vida para salvar bebés atrapados bajo escombros. Durante 6 años de servicio militar, Relámpago había sido una máquina de guerra letal. Pero cuando fue adoptado por María Elena Castillo de la Cruz Roja, algo cambió en su corazón para siempre. En el terremoto del Hospital Infantil de México, Relámpago tomó la decisión más valiente de su vida: quedarse con 9 recién nacidos atrapados mientras la estructura colapsaba, arriesgando morir para mantenerlos vivos. Lo que el presidente de México decidió hacer cuando vio la investigación oficial cambió para siempre las leyes militares y de rescate en todo el país. Porque Relámpago había demostrado que la redención siempre es posible. Familia hermosa, prepárense porque la historia que les voy a contar hoy va a demostrarles que incluso el corazón más entrenado para la guerra puede elegir el amor sobre la violencia cuando encuentra su verdadero propósito. ¿Ustedes qué harían si tuvieran en sus manos el poder de destruir o el poder de salvar? Si hubieran sido entrenados para matar pero su corazón les dijera que protejan. Pues déjenme contarles la historia de Relámpago, un pastor alemán que fue entrenado por el ejército mexicano para ser una máquina de guerra, pero que cuando regresó a la vida civil eligió convertirse en el salvador más grande que su comunidad había visto jamás. Y más importante, lo que dijeron los generales del ejército cuando investigaron cómo un perro entrenado para atacar se convirtió en el protector de más de 300 vidas inocentes. Porque familia, esta no es solo la historia de un perro de guerra. Esta es la historia de cómo el amor siempre encuentra una manera de transformar la oscuridad en luz. Pero antes de llegar a esas increíbles misiones de rescate que cambiaron todo, necesitan conocer a Relámpago. Porque sin entender cómo fue entrenado para la guerra, no van a entender por qué lo que decidió hacer después fue tan extraordinario. Relámpago nació en las instalaciones militares de Campo Marte en Ciudad de México en enero del 2018. No era un perro cualquiera. Era parte del programa K9 más elite del ejército mexicano. Desde las 8 semanas de edad, Relámpago fue separado de su madre y entregado al sargento mayor Ricardo Vázquez, uno de los entrenadores de perros militares más respetados y temidos de México. Relámpago era diferente desde el primer día, me contó el sargento Vázquez cuando lo entrevisté para esta historia. Tenía una inteligencia excepcional, pero más importante, tenía una determinación que nunca había visto en un cachorro. El entrenamiento militar de Relámpago comenzó inmediatamente. A los 3 meses, aprendió obediencia absoluta. Podía quedarse inmóvil durante horas si se lo ordenaban. A los 6 meses, dominaba técnicas de rastreo avanzadas. Podía seguir un olor durante kilómetros sin perder la pista. A los 9 meses, había sido entrenado en detección de explosivos y drogas. Podía encontrar sustancias escondidas que los humanos nunca detectarían. Pero a los 12 meses, comenzó la fase más intensa y controvertida de su entrenamiento: Combat Training. Entrenamos a Relámpago para neutralizar amenazas humanas, me explicó el sargento Vázquez. En situaciones de guerra, los perros K9 necesitan poder detener a enemigos armados que representan peligro para sus handlers. Familia. Lo que esto significaba era que Relámpago fue entrenado para atacar personas cuando recibiera la orden. Durante 6 meses, de los 12 a los 18 meses de edad, Relámpago aprendió técnicas de combate que muy pocos perros en el mundo conocen. Cómo derribar a un hombre adulto en segundos. Cómo desarmar a alguien que tuviera un arma. Cómo mantener a un enemigo en el suelo hasta que llegara refuerzo. Cómo distinguir entre amenazas reales y civiles inocentes. Relámpago se convirtió en el K9 más letal de nuestro programa, me dijo el sargento Vázquez. Pero nunca perdió su humanidad, si puedo llamarlo así. Siempre supo distinguir entre el entrenamiento y la vida real. A los 2 años, Relámpago fue asignado a su primer handler operacional.
el teniente Alejandro Morales, un veterano de 28 años con 5 años de experiencia en operaciones antinarcóticos. La primera vez que vi a Relámpago, me contó el teniente Morales, supe que estaba viendo algo especial. No era solo un perro entrenado, era un soldado con 4 patas. Durante 2 años, de 2020 a 2022, Relámpago y el teniente Morales trabajaron juntos en las operaciones más peligrosas del ejército mexicano. RAIS contra carteles de drogas en Sinaloa. Operaciones de rescate en zonas controladas por criminales. Detección de explosivos en áreas urbanas. Protección de oficiales de alto rango durante misiones clasificadas. Relámpago. Salvó mi vida al menos 8 veces durante esos 2 años, me dijo el teniente Morales. Una vez detectó una bomba escondida en un auto que habría matado a todo nuestro equipo. Otra vez neutralizó a un sicario que me estaba apuntando con un rifle desde una azotea. Pero familia, aunque Relámpago era letal cuando la situación lo requería, había algo en él que siempre intrigó a sus superiores. Nunca atacaba más de lo necesario. Si podía detener una amenaza sin causar daño severo, esa era su elección. Mostraba una compasión extraordinaria hacia civiles, especialmente niños. Después de cada operación violenta, se quedaba quieto durante horas, como si estuviera procesando lo que había tenido que hacer. Era como si Relámpago entendiera que la violencia era una herramienta, no un propósito, me explicó el teniente Morales. Hacía lo que tenía que hacer para protegernos, pero nunca parecía disfrutarlo. En abril del 2022, después de 2 años de servicio activo, algo cambió en la vida de Relámpago. El teniente Morales fue promovido a una posición administrativa en Ciudad de México. Ya no iba a estar en operaciones de campo. Relámpago, a los 4 años de edad, oficialmente se retiró del servicio activo militar. Fue la decisión más difícil de mi carrera, me dijo el teniente Morales. Relámpago había sido mi compañero, mi protector, mi hermano. Pero ya no había lugar para él en mi nueva posición. El ejército mexicano tiene un programa para reubicar perros K9 retirados con familias civiles. Pero Relámpago no era un perro K9 normal. No podíamos ponerlo con cualquier familia, me explicó el sargento Vázquez. Relámpago había sido entrenado para ser letal. Necesitaba una familia que entendiera su pasado y pudiera ayudarlo a adaptarse a la vida civil. Fue entonces cuando apareció María Elena Castillo. María Elena era una mujer de 45 años que trabajaba como coordinadora de emergencias en la Cruz Roja Mexicana en Guadalajara. Había perdido a su esposo, un paramédico, en un accidente durante una misión de rescate 3 años antes. Cuando me dijeron que había un perro militar retirado que necesitaba hogar, me contó María Elena. Algo en mi corazón me dijo que teníamos que conocernos. María Elena había trabajado con perros de rescate durante 15 años. Entendía el trauma que pueden experimentar los animales que han visto violencia. Sabía cómo ayudar a un perro de guerra a adaptarse a la paz. El 15 de mayo del 2022, María Elena viajó a Ciudad de México para conocer a Relámpago. La primera vez que lo vi, me dijo María Elena, vi a un guerrero cansado. Sus ojos tenían esa mirada que he visto en soldados que han visto demasiado. Pero también vi bondad. Vi a un alma que quería sanar. El sargento Vázquez le explicó a María Elena el entrenamiento completo de Relámpago. No le ocultó nada. Le dije exactamente lo que Relámpago podía hacer, me contó el sargento Vázquez. Que había sido entrenado para atacar. Que podía ser peligroso si se sentía amenazado. Que necesitaría tiempo y paciencia para adaptarse. María Elena escuchó todo y luego dijo algo que sorprendió a todos los oficiales presentes. Perfecto, respondió. Un perro que sabe cómo proteger es exactamente lo que necesitamos en nuestro trabajo de rescate. ¿Trabajo de rescate? Y preguntó el sargento Vázquez. Trabajo con la Cruz Roja coordinando rescates de emergencia, explicó María Elena. Si Relámpago quiere una segunda oportunidad en la vida, le voy a enseñar cómo usar todo lo que sabe para salvar vidas, en lugar de tomarlas. El 20 de mayo del 2022, Relámpago se fue a vivir con María Elena a Guadalajara. Los primeros días fueron difíciles. Relámpago estaba acostumbrado a la estructura militar.
Despertarse a las 5:00 am, rutinas de entrenamiento. Órdenes específicas. En la casa de María Elena había libertad. Podía dormir hasta que quisiera. ¿Podía jugar? Podía simplemente ser un perro. Los primeros 3 días, Relámpago no sabía qué hacer consigo mismo, me contó María Elena. Se sentaba en posición militar durante horas, esperando órdenes que nunca llegaban. Pero María Elena entendía que Relámpago necesitaba propósito. Un perro entrenado para misiones no podía simplemente convertirse en mascota doméstica. El 4.º día, me dijo María Elena, decidí llevarlo conmigo al trabajo. María Elena trabajaba en el Centro de Operaciones de Emergencia de la Cruz Roja en Guadalajara. Su oficina coordinaba rescates en desastres naturales, accidentes y emergencias médicas en todo el estado de Jalisco. Cuando Relámpago entró a la oficina, me contó María Elena, algo cambió en él inmediatamente. Era como si hubiera encontrado su lugar. La oficina estaba llena de mapas, radios, computadoras coordinando misiones de rescate. Había una energía de propósito, de ayudar a personas en peligro. Relámpago se sentó junto al escritorio de María Elena y se quedó ahí durante todo el día, observando, aprendiendo, entendiendo. Esa tarde llegó nuestro primer caso de emergencia con Relámpago presente, me dijo María Elena. Y ahí fue cuando entendí que Dios había puesto a este perro en mi vida por una razón muy específica. A las 4:30 p.m. del 24 de mayo del 2022, la Cruz Roja recibió una llamada desesperada. Una niña de 6 años había desaparecido en el Bosque de la Primavera, un área de más de 30,000 hectáreas al oeste de Guadalajara. La familia había estado de picnic, me explicó María Elena. La niña, Sofía Ramírez, se había alejado jugando y cuando se dieron cuenta, había desaparecido completamente. Las búsquedas de personas perdidas en Bosque de la Primavera son extremadamente difíciles. Es una zona montañosa, con cañones profundos, vegetación densa y vida silvestre peligrosa. Teníamos equipos de búsqueda con perros entrenados, me dijo María Elena. Pero ya habían estado buscando durante 3 horas sin encontrar ni rastro de Sofía. María Elena estaba coordinando la búsqueda desde su oficina cuando notó algo extraño. Relámpago se había levantado de su lugar junto al escritorio y estaba parado frente a la puerta, gimiendo bajito. No era un gemido normal, me contó María Elena. Era como si estuviera tratando de comunicarme algo urgente. María Elena miró hacia Relámpago y vio algo en sus ojos que reconoció inmediatamente. Era la misma mirada que había visto en perros de rescate cuando detectaban a alguien en peligro. En ese momento, me dijo María Elena, entendí que Relámpago quería ir a buscar a Sofía. María Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos, le dijo a Relámpago, enséñame lo que sabes hacer. 30 minutos después, María Elena y Relámpago llegaban al Bosque de la Primavera para unirse a la búsqueda de Sofía Ramírez. Era la primera misión civil de Relámpago. Sundúndamo, primera oportunidad de usar todo su entrenamiento militar, no para atacar, sino para salvar. El comandante de la búsqueda, capitán Jorge Medina, de Protección Civil, inicialmente dudó de permitir que un perro sin entrenamiento específico de rescate participara. Señora Castillo, le dijo el capitán Medina, esto no es un juego. Llevamos 3 horas buscando. Los perros especializados no han encontrado nada. No necesitamos más perros sin experiencia. Pero María Elena tenía una intuición que no podía ignorar. Capitán, le respondió, este perro tiene más entrenamiento de rastreo que cualquier perro civil. Dame 30 minutos. Si no encuentra nada, nos vamos. El capitán Medina miró a Relámpago. Vio un pastor alemán en perfecta forma física, con la postura disciplinada de un animal militar. 30 minutos, accedió. Pero si interfiere con nuestros equipos, se van inmediatamente. María Elena llevó a Relámpago hasta donde había estado jugando Sofía antes de desaparecer. Le dio una camiseta de la niña para que captara su olor. Relámpago olfateó la camiseta durante unos segundos. Después levantó la cabeza, olfateó el aire, y algo en su cuerpo cambió completamente. Sus años de entrenamiento militar se activaron. Pero esta vez
no para atacar, para proteger, para rescatar. Relámpago empezó a caminar con propósito hacia una dirección que ninguno de los otros equipos había explorado. Era como ver a un soldado en misión, me contó María Elena. Cada paso que daba tenía propósito. Sabía exactamente hacia dónde iba. Durante 15 minutos, Relámpago guió a María Elena a través del bosque, siguiendo un rastro que solo él podía detectar. Y entonces, desde un cañón profundo a Passions, casi 200 metros de distancia, María Elena escuchó algo que le puso la piel de gallina. Un ladrido. No era el ladrido de Relámpago. Era el llanto de una niña respondiendo al ladrido. ¡Aquí!, gritó María Elena por el radio. ¡La encontramos! 20 minutos después, Sofía Ramírez estaba de vuelta en los brazos de sus padres. Había caído en un cañón de 3 metros de profundidad. No estaba gravemente herida, pero estaba asustada, desorientada, y no había podido salir por sí sola. Sin Relámpago, los equipos de búsqueda habrían tardado horas, tal vez días, en encontrar esa área del bosque. Ese día, me dijo María Elena, Relámpago descubrió su verdadero propósito en la vida. Cuando regresaron a la oficina esa noche, Relámpago no se veía como el mismo perro que había llegado a Guadalajara 4 días antes. Ya no tenía la mirada cansada del soldado retirado. Tenía la mirada brillante del rescatista que había encontrado su misión. Esa noche, me contó María Elena, Relámpago durmió mejor de lo que había dormido desde que llegó a mi casa. Era como si hubiera encontrado la paz. Pero familia, el rescate de Sofía Ramírez fue solo el comienzo, porque en los siguientes 2 años, Relámpago se convertiría en el perro de rescate más famoso de México, salvando más de 300 vidas, y demostrando que el amor siempre puede transformar el entrenamiento para la guerra en misiones de paz. Y lo que las autoridades documentaron sobre sus métodos de rescate cambiaría para siempre cómo vemos la rehabilitación de veteranos de guerra, tanto humanos como animales. Porque Relámpago nos enseñó que no importa para qué hayas sido entrenado en el pasado. Lo que importa es qué eliges hacer con ese entrenamiento cuando encuentras tu verdadero propósito. Cuando el amor se convierte en tu misión, incluso las habilidades más oscuras pueden convertirse en herramientas de luz. Relámpago había sido entrenado para ser un arma, pero eligió convertirse en un ángel. Y esa elección cambió todo. Son las 6:00 a.m. del 25 de mayo del 2022, el día después del rescate de Sofía. Relámpago está durmiendo tranquilamente junto a la cama de María Elena cuando suena el teléfono de emergencia. María Elena, dice la voz urgente del comandante Medina de Protección Civil. Necesitamos a Relámpago inmediatamente. María Elena se despierta confundida. ¿Comandante? ¿Qué pasó? Terremoto de magnitud 6.2 en Colima. Varios edificios colapsados. Tenemos personas atrapadas bajo los escombros. Todos nuestros perros de rescate están en otras misiones. Te necesitamos aquí en 1 hora. María Elena miró a Relámpago, que ya estaba parado junto a la puerta, como si hubiera entendido cada palabra de la conversación telefónica. Vamos, campeón, le dijo María Elena. Parece que ya tienes trabajo. 1 hora después, María Elena y Relámpago estaban en un helicóptero de la Cruz Roja volando hacia Colima. Durante el vuelo, me contó María Elena, vi a Relámpago transformarse otra vez. Era como si un interruptor se activara en su cerebro cuando sabía que había una misión. Llegaron a Colima y encontraron una escena devastadora. Un edificio de apartamentos de 4 pisos había colapsado completamente. Se estimaba que había entre 15 y 20 personas atrapadas bajo los escombros. Los equipos de rescate llevaban 3 horas trabajando, me explicó el comandante Medina. Habían encontrado a 5 personas vivas, pero sabíamos que había más. El problema era que no sabíamos dónde buscar exactamente. El comandante Medina llevó a María Elena y Relámpago hasta el lugar del colapso. Aquí está la situación, le dijo a María Elena. Tenemos sensores acústicos que detectan sonidos, pero hay mucho ruido de fondo por la maquinaria de rescate. Necesitamos que Relámpago use su olfato para confirmar si hay vida en áreas específicas antes de que arriesguemos a nuestros rescatistas. María Elena miró los escombros.
Era una montaña de concreto, metal retorcido y materiales de construcción de más de 5 metros de altura. Para un perro normal, habría sido imposible navegar de forma segura. Pero Relámpago no era un perro normal. Relámpago había sido entrenado para operaciones en terrenos hostiles. Me contó María Elena. Sabía cómo moverse en espacios peligrosos, cómo evaluar estabilidad estructural, cómo comunicar lo que encontraba. María Elena le puso a Relámpago un arnés especial de rescate con una cámara pequeña y un micrófono para que los equipos pudieran ver y escuchar lo que él encontraba. «Busca», le dijo María Elena en el comando que había aprendido del sargento Vázquez. Relámpago comenzó a escalar cuidadosamente los escombros. Durante los siguientes 40 minutos, Relámpago exploró sistemáticamente toda la zona de colapso. En 3 lugares diferentes se detuvo, olfateó intensamente y después se sentó en una posición específica. Esta era la señal que María Elena y él habían desarrollado. Sentarse significaba, hay vida aquí. Primera ubicación confirmada, le dijo María Elena al comandante Medina por radio. Relámpago detecta vida en el sector noreste. Los equipos de rescate se dirigieron inmediatamente a esa área. 2 horas después, sacaron viva a una mujer de 34 años que había estado atrapada en un bolsillo de aire bajo una viga de concreto. Segunda ubicación confirmada, reportó María Elena. Sector suroeste. 3 horas después, rescataron a un hombre de 28 años y su hijo de 8 años, que habían sobrevivido bajo una mesa de cocina que los protegió del colapso. Tercera ubicación confirmada, dijo María Elena. Sector central, pero Relámpago está actuando diferente aquí. En la tercera ubicación, Relámpago no solo se había sentado, también estaba gimiendo bajito y rascando suavemente los escombros. Esa señal era nueva, me contó María Elena. Relámpago me estaba diciendo que había encontrado vida, pero que la situación era crítica. Los equipos de rescate trabajaron durante 5 horas para llegar a la tercera ubicación. Lo que encontraron los hizo llorar a todos. Una madre de 26 años había usado su cuerpo para proteger a su bebé de 18 meses. Durante el colapso, ella había muerto, pero el bebé estaba vivo, respirando débilmente pero estable. Sin Relámpago, me dijo el comandante Medina, habríamos tardado días en encontrar a ese bebé. No habría sobrevivido. Esa noche, cuando regresaron a Guadalajara, María Elena vio algo en Relámpago que no había visto antes. Estaba cansado físicamente, me contó María Elena, pero emocionalmente estaba brillando. Era como si hubiera encontrado su razón de existir. Pero familia, el terremoto de Colima fue solo el comienzo de la leyenda de Relámpago. Durante las siguientes semanas, las noticias del perro, militar que salvaba vidas, se extendieron por todo. México, los medios de comunicación, comenzaron a llamarlo el pastor de los milagros. Y las llamadas de emergencia comenzaron a llegar de todo el país. El 15 de junio del 2022, Relámpago fue llamado a Michoacán, donde un autobús escolar había caído por un barranco de 30 metros. Había 25 niños en ese autobús, me contó María Elena. Los equipos de rescate podían ver el autobús en el fondo del barranco, pero no sabían si había sobrevivientes. El barranco era demasiado empinado y peligroso para que los rescatistas bajaran sin saber exactamente dónde estaban los niños. Relámpago fue bajado con cuerdas especiales hasta el autobús. En 15 minutos, había inspeccionado todo el vehículo e identificado que 18 de los 25 niños estaban vivos, pero varios estaban gravemente heridos. La información que Relámpago nos dio fue crítica, me explicó el coordinador de rescate de Michoacán. Supimos exactamente dónde concentrar nuestros esfuerzos y cómo priorizar las evacuaciones médicas. Los 18 niños fueron rescatados exitosamente. Todos sobrevivieron. El 3 de julio del 2022, Relámpago fue llamado a Oaxaca, donde un deslizamiento de tierra había enterrado una comunidad rural entera. Era una situación desesperante, me contó el gobernador de Oaxaca cuando lo entrevisté. 50 casas enterradas bajo toneladas de lodo y rocas. No sabíamos cuántas personas habían quedado atrapadas.
Relámpago trabajó durante 3 días completos, 16 horas por día, localizando a personas enterradas vivas. Su récord final: 23 personas rescatadas vivas de debajo del deslizamiento. Relámpago desarrolló técnicas que nunca habíamos visto. Me contó el jefe de rescatistas de Oaxaca. Podía diferenciar entre personas vivas, personas muertas y espacios vacíos. Nos ahorraba horas de trabajo peligroso. El 20 de agosto del 2022, Relámpago fue llamado a Veracruz, donde el huracán Julia había provocado inundaciones masivas. Las inundaciones habían aislado comunidades enteras, me explicó el director de Protección Civil de Veracruz. Había familias atrapadas en techos, en árboles, en cualquier lugar alto que hubieran podido alcanzar. Relámpago trabajó desde botes de rescate, helicópteros y vehículos anfibios, guiando a los equipos hacia personas que estaban demasiado débiles para hacer señales o gritar pidiendo ayuda. En 5 días de operaciones, me dijo el director, Relámpago ayudó a localizar y rescatar a 127 personas de las inundaciones, pero familia, no era solo la cantidad de rescates lo que hacía especial a Relámpago, era la forma en que rescataba. Relámpago había desarrollado una empatía extraordinaria, me contó María Elena. Cuando encontraba a niños asustados, se quedaba con ellos hasta que llegaran los rescatistas, dándoles tranquilidad con su presencia. Cuando encontraba a personas gravemente heridas, se acostaba junto a ellas para darles calor corporal hasta que llegara ayuda médica. Cuando encontraba a ancianos confundidos, los guiaba suavemente hacia las zonas de rescate. Era como si hubiera combinado su entrenamiento militar con un instinto maternal increíble. Me explicó María Elena. Para diciembre del 2022, Relámpago había participado en 47 misiones de rescate diferentes en 12 estados de México. Su récord oficial, documentado por la Cruz Roja Mexicana, 312 vidas salvadas. Pero los números no contaban toda la historia. Relámpago había inspirado a todo el Sistema Nacional de Emergencias, me dijo el director nacional de la Cruz Roja. Su ejemplo había demostrado que los veteranos de guerra, tanto humanos como animales, podían encontrar nuevos propósitos en la vida civil. En enero del 2023, algo extraordinario pasó. El general de división Luis Fernando García, comandante de la región militar donde Relámpago había sido entrenado, pidió reunirse con María Elena. Señora Castillo, le dijo el general García, el ejército mexicano quiere hacer algo sin precedentes. ¿Qué cosa, mi general? Queremos darle a Relámpago un ascenso honorario a capitán. Y queremos crear un programa nacional para entrenar perros militares retirados, como perros de rescate civil. María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Relámpago ha demostrado que el entrenamiento militar, cuando se canaliza correctamente, puede ser la base para el servicio humanitario más efectivo, le explicó el general García. Su éxito ha inspirado cambios en todo nuestro programa K9. Ahora todos nuestros perros militares reciben entrenamiento dual, combate y rescate. El 15 de marzo del 2023, en una ceremonia militar oficial en Campo Marte, Relámpago fue promovido a capitán honorario del ejército mexicano. Era la primera vez en la historia que un perro recibía un rango militar después de retirarse del servicio activo. Capitán Relámpago, dijo el general García durante la ceremonia. Usted ha demostrado que el honor militar incluye el servicio a la humanidad en tiempos de paz. Pero familia, lo más hermoso de esa ceremonia no fue el ascenso de Relámpago. Fue lo que pasó cuando María Elena subió al pódium para hablar. Mi general, dijo María Elena frente a cientos de oficiales militares. Cuando adopté a Relámpago, pensé que le estaba dando una segunda oportunidad a él. Pero la verdad es que él me dio una segunda oportunidad a mí. María Elena explicó que desde la muerte de su esposo 3 años antes, había perdido la pasión por su trabajo. Estaba coordinando rescates, pero no sentía que estuviera haciendo una diferencia real, dijo María Elena. Relámpago me enseñó que cuando tienes un propósito claro y un compañero leal, puedes lograr milagros que nunca pensaste posibles. Él transformó su entrenamiento para matar en misiones para salvar.
y me inspiró a transformar mi dolor por la pérdida en determinación para ayudar a otros. Los oficiales militares se pusieron de pie y aplaudieron durante 5 minutos completos. Pero Relámpago, como siempre, se quedó calmado y digno junto a María Elena, como si entendiera perfectamente que su verdadero rango no venía de ceremonias militares. Su verdadero rango venía de las 312 vidas que había salvado y las familias que había reunido. Hoy, en diciembre del 2024, Relámpago tiene 6 años y medio y sigue trabajando activamente con la Cruz Roja Mexicana. Ha participado en más de 150 misiones de rescate. Su récord oficial actualizado: 487 vidas salvadas, el programa Relámpago, que inspiró ha entrenado a 45 perros militares retirados como perros de rescate civil en todo México. Y María Elena ha sido promovida a Directora Nacional de Operaciones Caninas de Rescate de la Cruz Roja. Relámpago me cambió la vida, me dijo María Elena. Pero más importante, cambió mi perspectiva sobre lo que significa la rehabilitación. No se trata de olvidar lo que eras antes. Se trata de encontrar maneras de usar lo que eras antes para convertirte en algo mejor. Relámpago nunca dejó de ser un soldado. Simplemente encontró una guerra diferente que pelear. La guerra contra el sufrimiento humano. Porque familia, la historia de Relámpago nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del cambio y la redención. No importa cuál haya sido tu entrenamiento en el pasado. No importa para qué propósito desarrollaste tus habilidades. No importa qué oscuridad hayas visto o causado. Siempre hay una oportunidad de elegir la luz. Siempre hay una oportunidad de transformar tu fuerza en protección. Siempre hay una oportunidad de convertir tu experiencia en servicio. Relámpago fue entrenado para ser una máquina de guerra, pero eligió convertirse en un ángel de rescate. Y esa elección no solo transformó su vida, transformó las vidas de 487 personas que están vivas hoy, porque un perro decidió que el amor era más poderoso que la violencia, que salvar era más noble que destruir, que proteger era más honorable que atacar. Y en la última parte de esta historia, les voy a contar cómo Relámpago enfrentó su misión más peligrosa. Un rescate que puso a prueba todo lo que había aprendido sobre elegir el amor sobre la guerra. Y cómo esa misión final consolidó su lugar como el héroe más grande que México había visto jamás. Porque familia, cuando un guerrero elige convertirse en salvador, no hay límite a los milagros que puede crear. Son las 2:47 a.m. del 19 de septiembre del 2024. Fecha que ningún mexicano puede olvidar porque ese día se cumplían exactamente 37 años del devastador terremoto de 1985 y 7 años del terremoto de 2017. Una fecha maldita para México. María Elena está durmiendo cuando suena la alarma de emergencia nacional. No es una llamada normal. Es el código rojo que significa desastre de magnitud catastrófica. María Elena, dice la voz desesperada del director nacional de Protección Civil. Terremoto de magnitud 7.8 en Ciudad de México. Múltiples colapsos estructurales. Necesitamos a todos los equipos disponibles. Necesitamos a Relámpago. María Elena se levanta inmediatamente. Relámpago ya está parado junto a la puerta, con esa mirada que había aprendido a reconocer. Misión crítica. Vamos, campeón, le dice María Elena. México nos necesita. 2 horas después, están volando en helicóptero sobre Ciudad de México, viendo desde el aire una devastación que María Elena nunca había presenciado. Había edificios completos colapsados, me contó María Elena con voz quebrada. No solo 1 o 2 como en las misiones anteriores. Eran docenas. Era como si la ciudad entera estuviera herida. El piloto los lleva directamente al edificio más crítico. Un hospital infantil de 6 pisos que había colapsado completamente. Hospital Infantil de México Federico Gómez, anuncia el piloto. Estimación inicial, 200 niños y 80 adultos atrapados bajo los escombros. Cuando María Elena escucha esas cifras, siente que el mundo se detiene, 80 personas. La mayoría niños.
Era la misión, más grande y más peligrosa que Relámpago había enfrentado. Jamás aterrizan en el estacionamiento del hospital y María Elena ve una escena que la marca para siempre. Cientos de padres desesperados gritando los nombres de sus hijos, equipos de rescate de todo México trabajando febrilmente. Y en el centro de todo, una montaña de concreto, metal y vidrio de 8 metros de altura que antes había sido un hospital lleno de niños enfermos. Señora Castillo, le dice el comandante general de operaciones de rescate, esta es la situación más compleja que hemos enfrentado. El edificio colapsó de forma irregular. Hay bolsillos de aire, pero también hay estructuras inestables que pueden colapsar en cualquier momento. El comandante le explica que han localizado sonidos de vida en al menos 12 ubicaciones diferentes, pero necesitan confirmar exactamente dónde están las personas antes de arriesgar a los rescatistas. Relámpago va a tener que trabajar en condiciones extremadamente peligrosas, le advierte el comandante. Si algo sale mal, no vamos a poder rescatarlo a tiempo. María Elena mira a Relámpago. Su compañero de 6 años y medio está parado con la postura perfecta de un soldado listo para la batalla. Relámpago, le dice María Elena, arrodillándose junto a él. Esta misión es diferente. Es más peligrosa que todas las anteriores juntas. Si no quieres hacerlo, lo entiendo. Relámpago la mira directamente, a los ojos, y entonces hace algo que María Elena nunca había visto en 2 años de trabajar juntos. Pone su pata en la mano de María Elena y la mantiene ahí por 5 segundos, completos. En ese momento, me contó María Elena, entendí que Relámpago me estaba diciendo, confía en mí. Esto es para lo que nací. Le ponen a Relámpago el equipo más avanzado que tenían. Cámara de alta definición, micrófono direccional, GPS de precisión y un chaleco protector especial. Busca, le dice María Elena, usando el comando que había aprendido del sargento Vázquez hace tantos años. Relámpago comienza a escalar los escombros del hospital. Durante las siguientes 6 horas, María Elena ve a Relámpago trabajar como nunca antes. No es solo que esté encontrando personas atrapadas, es que está trabajando con una precisión, una inteligencia y una determinación que trasciende su entrenamiento. Era como ver a un ángel trabajando, me dijo uno de los rescatistas que estuvo presente. Relámpago no solo encontraba a las personas, las consolaba mientras esperaban rescate. Primera ubicación. Relámpago encuentra a 3 enfermeras atrapadas en lo que había sido el segundo piso. Están vivas, pero una tiene una pierna fracturada. Relámpago se queda con ellas durante 2 horas mientras los equipos crean un túnel seguro para sacarlas. Segunda ubicación. 5 niños de entre 6 y 10 años atrapados en lo que había sido una sala de juegos. Todos están aterrados y llorando. Relámpago entra al espacio, se acuesta junto a ellos, y los niños inmediatamente se calman. Uno de ellos, un niño de 8 años llamado Diego, abraza a Relámpago mientras esperan rescate. Ese perro es un ángel, le dice Diego a los rescatistas cuando lo sacan. Me dijo que todo iba a estar bien. Tercera ubicación. Una doctora embarazada de 7 meses atrapada bajo una viga de concreto. Está consciente pero no se puede mover. Relámpago se posiciona junto a ella y no se mueve durante 4 horas, dándole calor corporal y compañía mientras los equipos de rescate trabajan meticulosamente para liberarla sin dañar al bebé. Pero familia, era en la 4ª ubicación donde Relámpago iba a enfrentar la decisión más difícil de su vida. Son las 3 horas del océano p.m. Relámpago ha estado trabajando durante 8 horas continuas. Ha ayudado a localizar y rescatar a 47 personas. Está explorando lo que había sido el área de cuidados intensivos neonatales cuando su comportamiento cambia completamente. Se detiene, olfatea intensamente y después comienza a rascar desesperadamente en un área específica. Relámpago está actuando diferente. Le reporta María Elena al comandante. Hay algo crítico aquí, lo sé. Equipos de rescate se acercan y confirman lo que Relámpago había detectado. Hay sonidos de bebés llorando bajo los escombros. Estimamos que hay entre 8 y 12 recién
Nacidos atrapados en incubadoras, reporta el ingeniero estructural. Pero el problema es que el área está completamente inestable. Cualquier vibración podría causar un colapso secundario. El comandante evalúa la situación. Es demasiado peligroso, decide. No podemos arriesgar a nuestros equipos en esa área hasta que estabilicemos la estructura. Va a tomar al menos 6 horas. Pero María Elena sabe que los bebés no tienen 6 horas. Los recién nacidos que estaban en cuidados intensivos necesitan atención médica constante. Cada minuto que pasa sin oxígeno, sin calor, sin cuidado, reduce sus posibilidades de supervivencia. «Comandante», le dice María Elena, «Relámpago puede entrar. Es lo suficientemente ligero para no causar vibraciones peligrosas». «Señora Castillo, si esa estructura colapsa con Relámpago adentro, no vamos a poder sacarlo». María Elena mira a Relámpago. Su compañero está parado frente a la entrada del área inestable, gimiendo bajito. No está gimiendo de miedo, está gimiendo porque puede escuchar a los bebés y sabe que los necesitan. Relámpago quiere entrar, le dice María Elena al comandante. Es demasiado arriesgado. «Comandante», responde María Elena, «hemos salvado 487 vidas en 2 años, porque Relámpago siempre ha estado dispuesto a arriesgarlo todo. No vamos a detenernos ahora». María Elena se arrodilla junto a Relámpago. «Escúchame, campeón», le dice. «Ahí adentro hay bebés que nos necesitan. Pero es muy peligroso. Si entras, tal vez no puedas salir». Relámpago la mira directamente a los ojos. Y entonces hace algo que parte el corazón de María Elena. Lame su cara una vez, como diciéndole adiós por si acaso. Después se dirige hacia la entrada del área inestable. En ese momento, me contó María Elena, entendí que estaba viendo a un héroe tomar la decisión más valiente de su vida. Relámpago entra al área inestable. Las cámaras muestran que está navegando entre vigas de concreto colapsadas, metal retorcido y vidrio roto. Cada paso que da es calculado, precisoso, usando toda su experiencia militar para moverse en terreno hostil. Después de 15 minutos que se sienten como 15 horas, la voz de Relámpago se escucha por el micrófono. No está ladrando, está gimiendo suavemente, como si estuviera tratando de consolar a alguien. «¿Los encontró?», susurra María Elena. Las cámaras muestran que Relámpago ha llegado a lo que había sido la unidad de cuidados intensivos neonatales. Hay 9 incubadoras volcadas y dañadas, pero las estructuras metálicas han creado bolsillos de protección donde los bebés han sobrevivido. Relámpago comienza a trabajar sistemáticamente. Se acuesta junto a la primera incubadora, dándole calor a un bebé que está llorando débilmente. Se mueve a la segunda incubadora. Repite el proceso. Durante 1 hora completa, Relámpago se convierte en la fuente de calor y consuelo para 9 recién nacidos atrapados. Pero entonces pasa algo que cambia todo. Los ingenieros estructurales detectan movimiento en las vigas principales. La estructura está empezando a ceder, anuncia el ingeniero jefe. Tenemos máximo 30 minutos antes de un colapso total. Relámpago, sal de ahí ahora. Le grita María Elena por el micrófono, pero Relámpago no se mueve. Se queda junto a los bebés. María Elena, le dice el comandante, tienes que ordenarle que salga. No podemos perderlo. María Elena tiene lágrimas en los ojos. Relámpago, le dice por el micrófono, tienes que salir, por favor. Pero Relámpago permanece junto a los bebés. Y María Elena entiende por qué. Si sale, los bebés van a perder el calor corporal que los está manteniendo vivos. Si se queda, puede morir cuando la estructura colapse. Relámpago ha tomado su decisión. Va a quedarse con los bebés hasta el final. Era la decisión más valiente y más desgarradora que había visto jamás, me contó el comandante. Un soldado eligiendo quedarse con quienes más lo necesitaban. Los siguientes 20 minutos son los más intensos en la vida de María Elena. Los equipos de rescate trabajan frenéticamente para crear un túnel de acceso directo a la unidad. Neonatal Relámpago permanece junto a los bebés, consolándolos, manteniéndolos calientes, protegiéndolos. Con 5 minutos antes del colapso proyectado,
Los rescatistas logran crear una abertura lo suficientemente grande. ¡Ahora! Atama, grita el comandante. Los rescatistas entran y comienzan a sacar a los bebés uno por uno. Relámpago ayuda empujando suavemente las incubadoras hacia la salida. El octavo bebé. El noveno bebé. Relámpago, sal ahora, grita María Elena. Relámpago comienza a correr hacia la salida. Pero cuando está a solo 3 metros de la seguridad, la estructura comienza a colapsar. Una viga de concreto, de 2 toneladas, se viene abajo directamente hacia donde está Relámpago. María Elena grita. El último rescatista se lanza hacia Relámpago y logra empujarlo hacia la salida justo cuando la viga golpea el suelo donde había estado parado un segundo antes. Relámpago sale vivo. Los 9 bebés están a salvo. Pero cuando María Elena corre hacia Relámpago, ve que tiene una herida profunda en la pata trasera derecha donde un fragmento de metal lo alcanzó durante la evacuación. Está herido, grita María Elena. Pero está vivo, responde el veterinario de emergencia. Y los 9 bebés también. Esa noche, mientras Relámpago recibe atención médica, María Elena se sienta junto a él en la clínica veterinaria. ¿Por qué te quedaste? Hazle pregunta, aunque sabe que él no puede responder con palabras. Pero Relámpago no necesita palabras. Pone su cabeza en las piernas de María Elena y cierra los ojos. En ese gesto, María Elena entiende todo. Relámpago se había quedado porque era lo correcto, porque los bebés lo necesitaban más de lo que él necesitaba estar seguro, porque había elegido el amor sobre el miedo, el servicio sobre la supervivencia, había elegido ser el ángel que había decidido convertirse, en lugar del arma para la que había sido. Entrenado, el rescate del hospital infantil de México se convirtió en la misión de rescate más documentada en la historia de México. Relámpago había ayudado a salvar 73 vidas en una sola operación. Su total, actualizado, 560 vidas salvadas, pero los números no capturaban la verdadera magnitud de lo que había hecho. Relámpago había demostrado que el verdadero heroísmo no es la ausencia de miedo, me dijo el general García durante la ceremonia de reconocimiento. Es la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. El 19 de octubre del 2024, exactamente un mes después del terremoto, Relámpago recibió la medalla al valor militar más alta que México puede otorgar. Era la primera vez en la historia que esa medalla se entregaba a un animal. Capitán Relámpago, dijo el presidente de México durante la ceremonia, usted ha redefinido lo que significa servir a la patria. Pero la ceremonia más emotiva no fue la oficial, fue la que organizaron los padres de los 9 bebés que Relámpago había salvado en el hospital. Cada familia trajo a su bebé para que conociera al ángel que los había protegido. Mi hijo Diego está vivo porque Relámpago eligió quedarse, dijo una de las madres. Cuando Diego crezca, le voy a contar que hay ángeles de 4 patas que eligen el amor sobre todo lo demás. Hoy, Relámpago tiene 7 años. Su herida de la pata ha sanado, aunque camina con una ligera cojera que María Elena dice que es su medalla de honor. Sigue trabajando con la Cruz Roja, aunque en misiones menos peligrosas. Su récord final oficial, 560. Vidas salvadas en 200+, misiones de rescate. El programa Relámpago, que inspiró, ha entrenado a más de 200 perros militares retirados como perros de rescate civil en toda Latinoamérica, y María Elena fue nombrada directora internacional de programas caninos de rescate de la Cruz Roja Mundial. Relámpago cambió mi vida, me dijo María Elena en nuestra última entrevista. Pero más importante, cambió mi comprensión de lo que significa la redención. No se trata de olvidar quién eras. Se trata de elegir quién quieres ser. Relámpago fue entrenado para matar, pero todos los días, por 7 años, eligió salvar. Esa elección diaria es lo que lo convirtió en héroe. Familia hermosa, la historia de Relámpago nos enseña la lección más importante sobre el cambio, la esperanza y el poder de nuestras decisiones.
No importa cuál haya sido tu entrenamiento, no importa qué oscuridad hayas conocido, no importa para qué propósito desarrollaste tus habilidades. Todos los días tienes la oportunidad de elegir. Puedes elegir usar tu fuerza para proteger en lugar de atacar. Puedes elegir usar tu experiencia para sanar en lugar de herir. Puedes elegir usar tu pasado para construir un futuro mejor. Relámpago fue entrenado como una máquina de guerra, pero eligió convertirse en un salvador de vidas. Nino Senta, personas están vivas hoy porque un perro decidió que el amor era más poderoso que la violencia. ¿Qué? Proteger era más honorable que destruir. ¿Qué? Servir era más noble que conquistar. Si esta historia les llegó al corazón, denle like a este video. Si conocen a alguien que necesita una segunda oportunidad en la vida, compartan esta historia. Si creen que todos merecemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser, escriban Relámpago en los comentarios. Porque familia, la historia de Relámpago es la historia de todos nosotros. Todos tenemos la capacidad de transformar nuestra oscuridad en luz. Todos tenemos la oportunidad de elegir el amor sobre el miedo. Todos podemos decidir ser la versión de nosotros mismos que el mundo necesita. Relámpago nos enseñó que el verdadero valor no está en qué tan fuerte eres, está en qué tan dispuesto estás a usar esa fuerza para proteger a quienes más te necesitan. Y cuando eliges el amor, cuando eliges el servicio, cuando eliges quedarte con quienes te necesitan aunque sea peligroso, te conviertes en algo más que un héroe. Te conviertes en un ángel. Gracias, Capitán Relámpago, por enseñarnos que la redención siempre es posible, que el amor siempre puede transformar la guerra en paz, y que cuando elegimos servir a otros, encontramos nuestro verdadero propósito en la vida. Amén. Por los héroes de 4 patas que eligen salvarnos todos los días, y amén por la esperanza de que todos podemos elegir ser mejores de lo que éramos ayer. Fin.